Hola hermanas, buenos días. Una vez más estamos aquí reunidas para alabar el nombre de nuestro Señor. Es un gusto poder saludarles, se les extraña. Les mandamos un grato saludo, un gran abrazo y pues queremos que nos acompañen como igual estábamos en nuestras reuniones, ¿verdad? Pero ahora es diferente, pero eso no impide el alabar el nombre del Señor. Les invito a que dejen de hacer lo que están haciendo y vamos juntas a alabar el nombre del Señor y aprender de esta enseñanza que nos trae nuestra hermana Abby. Amén. Bien, vamos a cerrar nuestros ojos y decirle al Señor: gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, eres grande en misericordia, Padre. Una vez más, Señor, estamos aquí para agradecerte todo lo grande y lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque no nos falta nada. Y si nos falta, Señor, sabemos que confiamos en ti, Señor, porque tú nos sostienes, Padre. Queremos agradarte, Señor, bendecirte, Padre, y que también bendigas nuestras vidas, Señor. Estamos aquí, Señor, humilladas ante ti, y moldea nuestra vida, Padre. Que todo sea conforme a tu voluntad, Señor, en estos tiempos. Ayúdanos, Señor, a confiar cada día más en ti, Señor, y agradecerte todo, Padre. Aceptamos tu bendita voluntad, Señor, en nuestras vidas, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Amén. Muy bien, hermanas, pues vamos a alabar el nombre del Señor ahí donde estás y cántale con todo tu corazón, hermana, con todas tus fuerzas. Amén. Queremos que nos laves de nuestra maldad, Señor. Límpianos, Padre. Purifícanos, Señor. Apiádate de mí, borra mi rebelión por tu misericordia, lava mi maldad, yo reconozco mi condición y he pecado contra ti, mi Señor. Apiádate de mí, borra mi rebelión por tu misericordia, lava mi maldad, yo reconozco mi condición y he pecado contra ti, mi Señor. Sé que no quieres sacrificios, yo lo sé, que no buscas holocaustos, quiero ser contrito y humillado. Lávame más y más de mi maldad para abrir mi boca y tu alabanza publicar. Renueva un espíritu recto dentro de mi ser, crea en mí un corazón agradable a ti. Así es, Señor, queremos alabarte, Padre. Queremos bendecir tu santo nombre. Y una vez más, hermanas, le decimos al Señor: apiádate de mí, borra mi rebelión por tu misericordia, lava mi maldad, yo reconozco mi condición y he pecado contra ti, mi Señor. Apiádate de mí, borra mi rebelión por tu misericordia, lava mi maldad, yo reconozco mi condición y he pecado contra ti, mi Señor. Sé que no quieres sacrificio, yo lo sé, que no buscas holocaustos, quiero ser contrito y humillado. Lávame más y más de mi maldad para abrir mi boca y tu alabanza publicar. Renueva un espíritu recto dentro de mi ser,
nosotros, Padre, un corazón agradable a ti, Señor. Apiádate de nosotros, Padre. Vamos a seguir alabando a Dios, vamos a seguir en este tiempo de alabanza y vamos a entonar un canto más, hermanas. Ahí en donde están, olvídense de todo lo que esté a su alrededor, aunque no les impida el hecho de estar frente a un televisor. Ustedes alaben a Dios en todo momento, hermanas. Derredor, testigos fieles del Señor, despojémonos de todo pecado y placer que nos aparta de su amor, corramos sin parar. Puestos nuestros ojos en Él, Jesús el autor de la fe, adorémosle. Y el Señor se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti y por mí. Así es, Señor, gracias por morir por nosotros en aquella cruz, Padre. Por derramar tu sangre, Señor, para limpiarnos. Vamos a decirlo una vez más. Teniendo a nuestro derredor, testigos fieles del Señor, despojémonos de todo pecado y placer que nos aparta de su amor, corramos sin parar. Puestos nuestros ojos en Él, Jesús el autor de la fe, adorémosle. Y dile al Señor, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti y por mí. Se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Adoremos a Cristo Jesús, Él es el Rey. Por el gozo puesto delante de Él padeció. Él sufrió y murió en esa cruz, por ti y por mí. Así es, Señor. Tú moriste en esa cruz, Padre, por todos nosotros, Señor. Hoy estamos agradecidos, Señor, por ese gran sacrificio que tú hiciste en nuestras vidas, Padre. Alabado seas, Señor. Gracias, Padre. Así es, Señor. Padre, y seguimos en este mismo espíritu, Señor, adorándote, Señor, exaltándote, Padre, porque sabemos que tú tienes el control de todo, Señor. Bendito eres, Padre, porque, Señor, sin ti nada somos, Señor. Y, Padre, no tenemos temor de nada porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Dios.
Vamos a decirle al Señor, hermanas. Dios tiene el control. Dios tiene el control en mi vida, en mi alma y en mi ser. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios tiene el control en mi vida, en mi alma y en mi ser. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios tiene el control en mi vida, en mi alma y en mi ser. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios tiene el control en mi vida, en mi alma y en mi ser. Dios tiene el control. Una vez más vamos a decirle: Dios tiene el control. Dios tiene el control en mi vida, en mi alma y en mi ser. Dios tiene el control. Así es, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tú tienes el control de esta situación, Señor. Gracias, Padre, porque aún en medio del temor, Señor, aún en medio, Padre, de la incertidumbre que hay en cada persona, Dios, nosotros, Padre, confiamos en que tú tienes el control, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a depender, Señor, solamente de ti, Padre. Que nada de lo que puedan decir, Señor, nos atemorice, Padre, sino que sepamos, Señor, confiar en ti en todo momento, Dios. En que tú tienes el control, Señor. En que tú, Padre, está todo en tus manos, Señor. Y nada, Señor, hay, Padre, que suceda que no esté bajo tu control, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, quita todo temor, Señor. Quita toda angustia, Señor, de nuestros corazones, Dios. En el nombre de Jesús, Padre. Vamos a entonar una vez más este canto, hermanas. Dios tiene el control. Dios tiene el control en mi vida, en mi alma y en mi ser. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Gracias, Padre.
Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta confianza que tú pones en nosotros, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, Padre. Buenas tardes, hermanas. Vamos a continuar con este tiempo después de nuestra alabanza, de este tiempo de adoración. Vamos a continuar con la palabra de este día. La semana pasada veíamos el tema de ser ejemplo de Cristo en el hogar, ¿verdad? Y hoy vamos a seguir con nuestra serie que se llama El papel de la esposa cristiana. Nuestro tema es el tema número 4, que se llama Ser administradora en el hogar, y estamos viendo la tercera responsabilidad. Recuerden que cuando iniciamos la serie, les decía que íbamos a ver 5 responsabilidades en las que se podía resumir el papel de la esposa cristiana. Y hoy vamos a ver la tercera responsabilidad, que es ser administradora del hogar. Pero antes de empezar vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, Dios, por este tiempo, Padre, de palabras, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, que sabemos que es una responsabilidad, Padre, pero Dios, también es un privilegio poder hablar de tu palabra, Señor, poder compartir, Señor, a tantas mujeres, Señor, tu palabra, Dios. Aún gracias por estos medios, Señor, que están haciendo que tu palabra sea extendida, Señor. Bendice, Padre, a este tiempo, Señor. Bendice esta palabra, Señor. Padre, y que sea palabra tuya, Señor. Que no sea yo, Señor, sino tú hablando a través de mí. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, pues esta serie del papel de la esposa cristiana, yo decidí darla por este tiempo que podemos estar en casa, que podemos dedicar un poquito más de tiempo al hogar, ¿verdad? A nuestra familia, a nuestro esposo. Creo que es un buen momento para poner en práctica nuestro papel como esposas cristianas. Y bueno, como les decía, hoy vamos a ver nuestra tercera responsabilidad, que es ser administradora del hogar. Y bueno, vamos a ver el concepto de ser una administradora de hogar. Antes que nada, tenemos que entender que el marido, nuestro esposo, es la cabeza del hogar. Aunque escuchemos ser administradora en el hogar, que escuchemos que las mujeres somos administradoras del hogar, esto no quiere decir que nosotras seamos las que mandamos, sino que tenemos que tener presente que el marido es la cabeza del hogar. Sin embargo, la esposa tiene la responsabilidad de manejar los asuntos en el hogar. Esto es porque pues, los esposos salen diario a sus trabajos y la que se queda en el hogar es la mujer, la que se queda al frente del hogar mientras él sale a trabajar es la esposa. Entonces, ella es la que pone en práctica las decisiones generales del marido en el hogar y pues hace muchas decisiones ella misma relacionadas estrictamente con el desarrollo de su trabajo en el hogar. Es decir, podemos tomar decisiones en lo que a nosotras como esposas nos compete, que es, por ejemplo, no sé, en la hora de la comida, en la hora de los quehaceres del hogar, en la hora de aún el adorno del hogar, ¿verdad? A veces nosotras somos las que tenemos que decidir de qué color pintamos, nosotras somos las que decidimos el tipo de cortinas que vamos a poner. En esas cosas es donde como mujeres tenemos que tomar decisiones. No debemos de meternos en el área de los varones como cabeza. Ellos tienen su área en la que deben de tomar decisiones y nosotras no podemos meternos ahí. Pero al decir que somos administradoras del hogar, es que nosotras nos quedamos al frente de casa y tenemos que tomar decisiones cuando él no está. Una mujer entendida sabe
que una de sus prioridades es ser cuidadosa de su casa y se prepara para ser organizada en su casa, entendiendo que ella es un instrumento para que haya paz y armonía en su casa y puedan disfrutar un pedacito de cielo y no un caos. Es decir, que las mujeres que entendemos las prioridades que tenemos como esposas, como amas de casas, es una de ellas es cuidar de nuestro hogar. Cuidar de nuestro hogar en todos los sentidos, es decir, en la limpieza, en los niños, como su comportamiento, sus actividades diarias. Otra de nuestras prioridades es cómo nos organizamos en el hogar para los quehaceres, las que trabajan, las que tienen que ver a sus hijos. Debe de haber una organización. Y entendiendo que somos un instrumento para que haya paz y armonía en nuestra casa. Y no sea un caos, decíamos, ¿no? Decía que sea cuando nuestros esposos lleguen del trabajo, encuentren un lugar en donde ellos puedan disfrutar de esa paz, de esa armonía y no de un caos, ¿verdad? Donde pues llega y aparte de llegar cansado, de batallar con tantas cosas allá afuera, pues lleguen a un lugar en donde está sucio, en donde no hay comida, en donde tiene que llegar aún a regañar a sus hijos porque la esposa no ha tomado ese papel, ¿no? De que pues está en casa y ella tiene que disciplinar a los niños, ella tiene que aún educar a sus hijos en ese tiempo y para que cuando llegue el esposo, él les ayuda, sí es ayuda, pero no tiene que llegar y que la esposa le dé todas las quejas del día para que él las pueda resolver. Así que debemos de organizarnos en todos los sentidos. El ejemplo supremo de esto es la mujer virtuosa, que ya hemos estado estudiando en el libro de Proverbios, desde el versículo 10 hasta el 31. Hemos estado estudiando a esta mujer virtuosa, ¿verdad? Donde podemos ver cómo ella desarrollaba cada una de las actividades que como mujeres tenemos que hacer en el hogar. Debemos de ser responsables por el uso del dinero en el presupuesto del hogar. Eso también nos lo enseña la mujer virtuosa, en que ese dinero que tu esposo te da como presupuesto de tu hogar, tú debes de ser responsable en su uso. Es decir, que sepas que es específicamente para las necesidades del hogar, para la alimentación. A veces como mujeres creemos que del gasto podemos sacar para comprarnos ropa, para comprarnos zapatos, para comprarnos trastes, y empezamos a que llega el abonero y ya nos vendió y decimos, sí, pues lo pago del gasto que me da mi esposo. O voy a pedir esto en tal tienda en abonos y lo voy pagando del gasto que me da mi esposo. Pero empezamos a tomar ese dinero que es para el uso exclusivo del hogar. Y ahí es donde empezamos a fallar en nuestro papel como buenas administradoras del hogar. Hablando de lo económico, porque ser administradora no solo se refiere a lo económico. Veíamos que en la organización del hogar, ¿verdad? En el tener nuestra casa ordenada, eso también se refiere a ser una buena administradora. Pero en cuanto a lo económico, tenemos que saber que somos responsables de ese gasto que se nos da para suplir las necesidades alimenticias en el hogar. También somos responsables por la preparación de la ropa adecuada para el clima que nuestra familia debe de tener en cada una de las estaciones del año, ¿verdad? Hay diferentes climas que tenemos que atravesar y como mujeres somos responsables de tener listo esa vestimenta para cada clima que tenemos que enfrentar.
Y una vez más podemos ver cómo la mujer virtuosa es ejemplo en esto. En el versículo 21 del capítulo 31 nos dice: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Es decir que pues ella ya tiene todo previsto y no se preocupa si mañana hace frío y pasado hace calor, porque ella tiene todo en orden. Y hemos estado hablando de ese orden que debemos de tener y que nos hace ser unas mujeres más prácticas y más organizadas. Cuando hay orden en tu casa, puedes tener un lugar organizado, puedes tener más tiempo aún para hacer otras actividades. Nosotras debemos de entender que pues nuestros hijos son otra de nuestras prioridades, que también debemos de tener conocimiento que nuestra primera función es cuidar a nuestros hijos y formarlos supliendo sus necesidades físicas, sus necesidades emocionales y sus necesidades espirituales y sociales. La misión de una mujer es ayudarlos a crecer en todas las áreas de su vida, tomando como modelo la persona de Jesucristo. Nunca debemos de perder de vista esto, de que nuestro ejemplo siempre es Jesucristo y nos lo dejó en su palabra. Y aquí está uno de esos ejemplos. En Lucas 2:52 nos dice así: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces nosotras debemos de saber que tenemos que, o somos una pieza clave para ayudar a nuestros hijos a crecer en todas las áreas de su vida, en el área física, como ya les decía, en el área espiritual y en el área social. Cuando decimos que en sabiduría nos referimos a el área mental, que es la inteligencia, y esto se lleva a cabo cuando también somos responsables en tenerlos en una escuela en donde los van a preparar en esa área mental y que nosotros somos parte fundamental. En estos días que estamos en casa, yo creo que muchas nos hemos dado cuenta de esa parte fundamental que somos con nuestros hijos. Yo platicaba con hermanos de la iglesia que me decían que pues se han dado cuenta en estos días que a veces las maestras con tantos niños que tienen podrían descuidar un poco a cada niño en particular, pero ahí entra nuestro trabajo como padres, como madres, porque pues sí, precisamente los maestros, a veces hay grupos hasta de 40 niños, entonces es complicado poner atención a cada uno, pero como madres debemos de ver esos puntos específicos en los que tenemos que ayudar a nuestros hijos en el área intelectual. Y en estos días podemos estar identificando esas áreas. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en mi pequeña, tengo una pequeña que está en el preescolar y que estoy trabajando con ella en las mañanas en la escuela en casa y me he dado cuenta cómo es que ella trabaja, cómo es que ella se desenvuelve en la escuela. Es algo que no podemos ver cuando están en la escuela, porque pues ellos se van a la escuela y allá son... pues aparte, ¿no? Tratan con la maestra, tratan con sus compañeros, pero nosotras estamos fuera de eso. Pero ahora yo lo he podido ver, como hay áreas en las que yo tengo que intervenir, en las que yo tengo que estar ahí con ella, ayudándole a poder pues desarrollar todas esas áreas. También nos dice que en el área, en estatura nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y en estatura se refiere al área física, a la alimentación. ¿Cómo estás alimentando a tu hijo? ¿Cómo estás ayudando a su desarrollo físico?
No solamente es en la alimentación, que debe de ser una alimentación, balanceada, no una alimentación que en la mañana pues no te da tiempo y le das nada más un yogur y galletas, ¿verdad? Para la escuela, sino que seas una mujer que se preocupe siempre por tener un alimento balanceado. Pero no solamente es en la alimentación, sino también en el ejercicio. Porque puede ser que lleguen de la escuela y les des de comer y ya todo el día, toda la tarde, se la pasan sentados viendo televisión. Y no podemos tampoco hacer esto, ¿verdad? Tener a la televisión como nuestra niñera, sino que también veamos por esa parte de no sé, sacarlos al parque, sacarlos a andar en bicicleta o tenerlos en algún deporte, que estén practicando algún deporte para poder desarrollar esa área física. Y otra área que nos dice aquí es en gracia para con Dios y con los hombres. Y esto se refiere al área social y espiritual. También tenemos que ayudar a nuestros hijos a desarrollarse social y espiritualmente. Yo me he dado cuenta que a mi hija le cuesta trabajo, o le costaba, porque he visto mucho avance en estos días, gracias a Dios que Él nos ha estado ayudando en esa área, pero a ella le costaba mucho trabajo socializar. Ella le costaba mucho trabajo poder platicar con alguien. Había ocasiones en que llegábamos a la iglesia o venían hermanos a casa a visitarnos y la saludaban o le preguntaban cosas y ella no contestaba porque era muy reservada, porque le costaba trabajo. Y ahora yo puedo ver cómo ella llega gente y la saluda y puede tener una plática y puede responder cuando le preguntan. Ya va de hecho a hacer cosas que ella no hacía y que le costaban trabajo, pero que este tiempo que ha estado aquí hemos podido dedicar un poco de nuestro tiempo para desarrollar esa área. Y en lo espiritual también, gracias a Dios por este tiempo. Tenemos que darle gracias a Dios porque todo es con un propósito, hermanas. Y este tiempo a mí en lo personal me ha servido también para poder desarrollar el área espiritual en mis hijos. Con mi esposo estaban viendo una serie, porque ahorita ya empezaron otra nueva, en donde él le enseñaba a poder tener reuniones en casa, a que los esposos fueran sacerdotes de su hogar, ¿verdad? Y poder dirigir a la familia a tener devocionales, a tener tiempos de estudio de la palabra, y eso es de mucha bendición. Yo cada que voy con mis hijos en la noche a acostarlos, oro por ellos y ellos ya tienen como un estilo de vida, antes de dormirse repetir el Salmo 4:8 y ya se lo saben. El chiquito de 3 años ya se lo sabe y ya sabe que se acuesta y lo primero es repetir el Salmo 4:8 y pues es una bendición orar con ellos y que ellos aprendan que Dios es el que nos protege, que Dios es el que nos cubre, que Dios es el que está con nosotros en todo momento. Es un buen tiempo, hermanas, para poder desarrollar esta área. Ahora, mi hijo Danilo, ahorita estamos con esa parte, ¿no? De poder que él entienda quién es Dios, que él entienda que es su padre, que él tiene que obedecerle, que tiene que hacer las cosas que le agradan, y de repente hay cosas que hace o que nosotros llegamos a hacer una broma o algo así, nos dice, no me hagas bromas porque eso no le agrada a Dios. y de repente como pues un niño pequeño de repente pues hace ese tipo de comentarios, ¿no? Porque cuando hace algo que no está bien, pues le decimos, Danilo, es que eso no le agrada a Dios. Y ahora él nos escucha decir una broma que no le gusta y nos dice eso también. Pero veo como ellos están aprendiendo y nos ha servido este tiempo de estar en casa con ellos, de estar orando por ellos. Yo le decía a mi esposo, tenemos que orar ahora por el pequeño, por Danilo, porque yo recuerdo que cuando mi primera hija nació,
mi esposo todas las noches iba a su cuarto y oraba por ella y le pedía a Dios que él formara su carácter, que la hiciera una niña inteligente, una niña sana motrizmente. Y yo recuerdo cómo diario oraba por él. Y yo le comentaba antes de que lleváramos esta serie de los sacerdotes de casa, yo le decía, creo que hemos descuidado un poquito esa área con Danilo. Oramos, pero como que, pues gracias Señor por este día y que podamos dormir bien y esas cosas. Pero no habíamos orado porque Dios desarrollara su carácter, porque Dios formara ese carácter en él, porque Dios lo hiciera crecer en sabiduría, en estatura, como nos dice esta palabra. Y lo hemos empezado a hacer porque sabemos que Dios escucha nuestras oraciones. Y él empieza a formar el carácter de Danilo. Y bueno, otra de las cosas que como mujeres debemos de lograr es que nuestro marido confíe en nuestra capacidad como administradoras del hogar. Y de todo negocio relacionado con él mismo, porque yo entiendo que hay esposos que tienen negocios propios, que no trabajan para una empresa, sino que tienen un negocio propio. Y a veces las esposas tienen que involucrarse en estos negocios. Entonces el esposo debe de confiar en su capacidad para administrar ese negocio también. Debemos de ser mujeres que sepamos administrar la economía en casa. En Proverbios 31:11 nos dice que el esposo de la mujer virtuosa confiaba en ella. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Es decir, que ella aún en su negocio hacía bien las cosas y no carecían de ganancias, no tenían pérdidas, porque ella hacía bien las cosas, porque era una buena administradora. Yo les comentaba hace rato, ¿no?, que de repente con el gasto empezamos a hacer cosas que para las cuales no está destinado este dinero. Y ahí empezamos a fallar con la confianza que tenemos que dar a nuestro marido. Él tiene que saber que, porque a veces no ganan mucho nuestros maridos en los trabajos que tienen. Hay temporadas buenas y hay temporadas bajas, ¿verdad? Y en esas temporadas bajas es cuando él debe de confiar en que tiene una esposa que sabe administrar el dinero, la despensa y lo que hay en casa. Debemos de saber ocupar todo lo que tenemos en casa. De repente hay veces que cuando hay abundancia, cuando estamos en una temporada buena, nos sobra comida y decimos, ay no, ya no me quiero comer esto, y lo tiramos, ¿verdad? Cuando podríamos usarlo para a lo mejor calentarlo y comer un poco de eso y hacer otro poco más, y no sé, pero no desperdiciar eso que tenemos, porque a veces eso pasa. Entonces debemos de ser unas buenas administradoras. Y bueno, en la palabra de Dios también nos dice que una declaración clara de las Escrituras para la mujer es que gobernemos nuestra casa. Como les decía al principio, en un buen sentido, en la parte que nos corresponde. Debemos de gobernar bien nuestra casa en la parte que nos corresponde, que es nuestros hijos, que es la limpieza, que es la alimentación. En esas áreas es donde debemos de saber gobernar bien nuestra casa. En 1 Timoteo 5:14 nos dice así: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa,
que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y lo busqué en otra versión, en la versión de Palabra de Dios para Todos, y dice así, 1 Timoteo 5:14, versión Palabra de Dios para Todos. Por lo tanto, quiero que las viudas jóvenes se casen, tengan hijos y cuiden de su hogar. Así nuestro enemigo no podrá criticarlas. Esta palabra es bien importante, como en las Escrituras, en la versión de Reina Valera, nos dice gobiernen su casa, pero en la versión de Palabra de Dios para Todos nos dice cuiden de su hogar. Como buenas amas de casa, como buena esposa cristiana, como una mujer que es ayuda idónea, como una mujer que es ejemplo de Cristo en el hogar y que es una administradora del hogar, debemos de saber cuidar de nuestro hogar en todas las áreas. Y creo que, como les decía al principio, este tiempo en el que tenemos que estar en casa cuidándonos de este virus que hay, pues debemos de aprovecharlo y darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios porque yo en lo particular le doy gracias a Dios porque puedo disfrutar a mis hijos, porque puedo enseñarles esa parte, como les decía hace rato, ¿no? El desarrollo físico, el desarrollo social, el desarrollo espiritual. Es un buen tiempo. Aún en las clases de niños que también se están dando, les están al final dando trabajos manuales y también ahí podemos desarrollar su habilidad, ¿verdad? Para las manualidades, su habilidad para las artes. En todas esas áreas debemos de ayudar a nuestros hijos a desarrollarse. Entonces aprovechemos este tiempo, hermanas, aprovechemos esta cuarentena, esta contingencia y saquémosle provecho. Dejemos de quejarnos, dejemos de estar echando culpas, que si es por algo político, que si es para engañarnos solamente, que si es una mentira. Dejemos eso a un lado y obedezcamos lo que nuestras autoridades nos están diciendo y ocupemos este tiempo para poder ser unas buenas esposas y unas buenas amas de casa. Hermanas, es un buen tiempo. Y bueno, para terminar voy a leerles una vez más este versículo, de 1 Timoteo 5:14, y quiero que se les quede bien grabado y que podamos estar trabajando en estos días en ese versículo. 1 Timoteo 5:14. Por lo tanto, quiero que las viudas jóvenes se casen, tengan hijos, y esta frase quiero que en su Biblia la subrayen, donde dice, gobiernen su casa. En la versión para todos, Palabra de Dios para Todos, nos dice, cuiden de su hogar. Subrayen eso en su Biblia y ténganlo bien presente, y que en estos días podamos estar cuidando de nuestro hogar, para que así nuestro enemigo no pueda criticarnos. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar con este tiempo, hermanas. Y bueno, pues una vez más decirles que no teman a este tiempo, que no estén pues con angustia, que no estén pues quejándose o preocupadas por el qué va a ser, sino que podamos estar confiando en Dios, que podamos preocuparnos más bien de hacer lo que Dios quiere que hagamos en casa. Porque si estamos en casa, si Dios está permitiendo que estemos en casa, es por algo. Entonces hagámoslo, hermanas. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Dios, porque yo sé, Señor, que a lo mejor fue una palabra corta, una palabra pues pequeña, Dios, pero yo sé que tú vas a hablar al corazón de cada una de mis hermanas, Señor,
como lo hiciste al mío. Dios, ayúdanos a entender nuestro papel como esposas cristianas en el hogar. Ayúdanos a entender nuestro papel como buenas administradoras en el hogar, Señor. Que podamos, Señor, desarrollar nuestras habilidades como mujeres que tú nos has dado, Dios. Y en esta ocasión veíamos el ser unas buenas administradoras, no solamente en lo económico, sino en el cuidado de casa, Dios. Ayúdanos, Señor, a cumplir con cada una de estas cosas que tú nos mandas en tu palabra, Señor. Danos sabiduría cada día, Señor, para poder desarrollar cada una de estas actividades, Señor. Danos la paciencia, Señor, para poder guiar a nuestros hijos, Señor, para poder, Señor, guiar nuestro hogar como tú quieres, Dios. En el nombre de Jesús, Dios, ayúdanos, Padre. Gracias, Señor, aún, Padre, por este tiempo, Señor, que podemos estar en casa, Señor. Gracias porque podemos aprovecharlo, Señor, para hacer cada una de nuestras funciones que tú nos has mandado, Dios. Gracias por cada una de las mujeres que están escuchando esta palabra, Dios. Que pueda llegar directamente, Señor, a su corazón, Señor, y que pueda dar fruto, Señor, a su tiempo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén, Señor, y amén, Señor. Que Dios les bendiga, hermanas.